autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Estamos aquí con Iván Palomares, compositor musical. Ha hecho la banda sonora de varias películas, la última de ellas Palabras para el fin del mundo. Buenas, Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bien, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la entrevista. Nada, gracias a vosotros, un placer. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es cómo empieza es tu carrera profesional en el mundo de la composición. Si fue una pasión que fue siempre desde pequeño, si surgió después. Pues yo lo que me he dado cuenta con los años, porque claro, uno tampoco lo piensa, voy a ser músico, ¿no? O sea, es una cosa como que va surgiendo, es un poco un afán por contar historias. Entonces yo antes de decidir que lo haría a través de la música, probé a hacerlo pues estudiando dirección de cine, bueno, comunicación audiovisual, también hice arte dramático. Y la música siempre había estado allí. Empecé a aprenderla de pequeño, pero realmente no le presté la atención o no me di cuenta que me fascinaba hasta el punto como para querer dedicarme a ello, ¿no? Y cuando ya por fin me di cuenta, y me di cuenta además que era precisamente a través de contar historias, pues ya pues me puse a estudiar en serio y no solo me descubrí no solo el mundo de poner música a historias, sino también de componer y de dirigir orquesta y de ser un músico un poco a nivel más global, ¿no? Que me parece que es un tipo de... No es una carrera, sino es un tipo de vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, a raíz de esto, pues he ido combinando el mundo audiovisual también con el mundo de concierto y para pues, desarrollar tanto un lenguaje para contar historias y en paralelo un lenguaje más personal, ¿no? Y obviamente, pues a la hora de dirigir la orquesta, pues transitar por el repertorio y ser músico, tocar, etc. Bueno, en tu carrera destacan títulos como Las Estrellas, por las que estuviste nominado a los premios Goya, este año con Palabras para un fin del mundo, pero bueno, también te has movido bastante en el mundo del cortometraje. Por ejemplo, este año estuviste en Pozo. Entonces, ¿qué te permite hacer la composición para corto que a lo mejor no te permite en largo? Bueno, el corto es un formato muy interesante porque en muy poco tiempo tú tienes que contar una historia. Por lo tanto, eh, tienes que ir un poco al grano, ¿no? En un formato más abierto como el largometraje hay más opción para transitar por otros lugares musicales y desarrollarlos. Y el cortometraje, pues bueno, en general, por un lado, como digo, tienes que ir ya a lo concreto a la hora de contar una historia, porque tiene que quedar muy claro lo que estás contando y cómo la vas a contar, con qué recursos musicales. Y por otro lado, también te permite experimentar. Yo he experimentado mucho en cortometrajes, que es un poco lo que me ha permitido, pues sobre todo, equivocarme, ver qué funcionaba y ver qué no funcionaba, ¿no? Y a la hora luego evidentemente, de contar una historia más amplia, pues te da un bagaje y te da una serie de herramientas y de experiencia que te preparan para contar una historia más grande. Bueno, en Palabras para un fin del mundo comenzasteis a trabajar previamente, digamos, a tener ya todo el esqueleto narrativo con el director. ¿Tú crees que de alguna manera también la música o esa visión más musical también ayudó un poco a construir lo que luego fue la película? Sí, yo creo que sí. Manuel Menchón, el director, tenía muy claro, eh, sobre todo, cómo no quería contar la historia, que era, no quería recurrir a un lenguaje musical más parecido al cine, donde a lo mejor, pues cuando podía suceder pues, escenas, digamos, terribles, ¿no? de la guerra, pues recurrir a una música elegíaca, una música lacrimosa, porque caeríamos un poco en lo fácil y quizás en lo barato, ¿no? En recrearnos en algo que posiblemente luego acabaría manipulando al espectador y por al final pues posiblemente le acabará sacando o no le permitiera entrar tanto en la historia, teniendo en cuenta el peso de los descubrimientos que hay en este documental, que son fruto de investigaciones muy, muy largas y muy concienzudas de Manuel Menchón. No nos podíamos permitir el lujo de equivocarnos en el tono. Por lo tanto, lo que trabajamos sobre todo al principio fue encontrar el tono y luego ver dónde se iba a posicionar la música, en particular en cómo iba a representar la música a Miguel de Unamuno
y cómo iba a representar el resto, ¿no? Llegamos prácticamente a los límites del diseño de sonido y lo mismo el diseño de sonido a los límites de la música, ¿no? Para que estuviera lo más integrado posible. Y casi que la música apenas se notara, ¿no? Que es un poco lo interesante de esto, es decir, que meta al espectador tan de lleno que realmente no te des cuenta de que estás viendo un documental. Justo te me has adelantado la pregunta porque te iba a preguntar sobre la complejidad del tono al buscar, bueno, hablar de un tema que no solamente es del periodo de la Guerra Civil, sino de una figura como Miguel de Unamuno. Entonces, bueno, procedo a la segunda parte, que era de, ¿siempre tuviste libertad creativa a la hora de hacer la música? Bueno, libertad creativa es dentro de un poco de la vía, del camino que te permiten los directores, ¿no? O sea, como digo, a veces es más importante saber qué es lo que no puedes hacer, porque una vez que tú delimitas, digamos, te pones, como se dice, un poco de puertas al campo, pues de alguna manera puede parecer pues, que te limitan enormemente, pero por otro lado es como también te está dejando muy claro por dónde puedes transitar, por dónde puedes contar una historia, ¿no? Entonces, de alguna manera también es una guía. Y entonces aquí Manuel lo tenía muy claro, o sea, qué es lo que no quería. Entonces, pues bueno, a partir de ahí fue cuestión de investigar y de hablar mucho con él a nivel de historia. A mí me gusta mucho hablar a nivel de historia, es decir, qué es la historia que quiere contar y entonces pues buscar la manera de contar musicalmente esa historia lo mejor posible. Y, por ejemplo, a través de tu música, tú tienes tu punto de vista acerca de este tema sobre lo de Miguel de Unamuno. ¿Tú crees que la muerte de Miguel de Unamuno fue natural? ¿Fue un asesinato? Me hace gracia esa pregunta porque Manuel me dejó muy claro, me dijo, mira Iván, tú eres muy críptico, o sea, con tu música haces juegos, asociaciones, a lo mejor coges y de repente asocias un himno escondido o juegas de repente, tú vas anunciando con la música algo que le pasa al personaje en la ficción, ¿no? Aquí me pidió que no lo hiciera, que fuera muy responsable y que no pusiéramos códigos innecesarios o algo que no estuviera de acuerdo con la visión que él quería. Entonces, para Unamuno, él tenía muy claro cómo quería reflejar, ¿no? Él quería reflejar pues, algo que se ve mucho en las imágenes que tenemos de Unamuno, en los pocos vídeos que tenemos, que es sobre todo ya al final de su vida, y es esa figura pues, reflexiva, preocupada, muy metida hacia adentro, y eso es lo que yo quise trasladar musicalmente. Donde sí que fui buscando fue sobre todo a nivel tímbrico, a nivel instrumental. Para mí Unamuno es una figura en esa época, en ese momento, al final de su vida, a punto de romperse. Y tratamos toda la parte instrumental con un piano, que es como un piano, es como que si tuviera un solo color, es decir, no es como una orquesta que es un desfile de colores, el piano es como monocromo, ¿no? En ese sentido, monocromático. Pero mezclé varios pianos con diferentes sonoridades para que pareciera un piano con mucho carácter, con mucha personalidad, pero a punto de romperse. Como solo hace falta un empujoncito para que se rompa, que creo que es lo que yo entendí que estaba Unamuno. Y al mismo tiempo a nivel musical, que fuera un tema reconocible, pero que también tuviera en su construcción cierta complejidad, cierto... y sobre todo que estuviera un poco prisionero de sí mismo, que fuera un tema musical que como que fuera circular, que no terminara de desarrollarse, ¿no? La referencia más cercana que me dio Manuel, porque además precisamente al final de la película suena un tema de Arvo Pärt bellísimo, es precisamente que recurriera un poco al lenguaje de Arvo Pärt, que es un lenguaje que está basado en lo que él llama el tintinabuli, que es una ordenación de las notas un tanto peculiar. Y bueno, pues jugamos un poco con esto, añadí también elementos del folclore español, porque quieras que no, pues Unamuno no deja de ser un personaje español, ¿no? Y que son las partes un poco crípticas que dice Manuel, pero siempre, como digo, desde el respeto y siempre sabiendo qué es lo que estaba haciendo. Lo que también te quería preguntar, en el momento que tú coges un proyecto como este, por ejemplo, ¿tú todos los días tienes en la cabeza, vas componiendo, o también tienes tus momentos de tener que desconectar? No, evidentemente, pues siempre, o sea, a la hora de ordenar una música, digamos, para audiovisual,
No es mismo una música, un concierto, bueno, uno se enfrenta a la página en blanco y a lo mejor un día no se ha inspirado, lo puede dejar para más adelante, pero claro, uno tiene una fecha de entrega, ¿no? Y tiene que ordenar cuántos minutos al día tiene que componer, y hay días que evidentemente pues uno no da con la tecla, nunca mejor dicho. Y es necesario revisar o es necesario probar y ver un poco si van el tono por donde tiene que ir o no. Afortunadamente tuvimos poco tiempo para hacer el documental, pero es que como ya habíamos hecho mucho trabajo previo con Manuel, habíamos hecho muchas pruebas de música, porque ellos también querían tener música antes del rodaje para dejarse influir por esas músicas, dejarse tener ideas para el montaje. Entonces ya hicimos bastante trabajo previo y entonces rescatamos lo que funcionaba de ese trabajo previo y entonces ya lo readaptamos al montaje. Por lo tanto, fue una manera de trabajar que nos permitió, digamos, hacer frente a esos momentos quizás de bloqueo que puede ocurrir y nos permitió ir bastante rápido. ¿Tú crees que se le da la suficiente visibilidad a los músicos o al despliegue más técnico? Porque, por ejemplo, en los premios, aunque sí es verdad que se os da vuestro lugar, luego digamos que la figura pública siempre se destaca un poco más los actores, los directores. Sí, pero es normal, porque al final quien da la cara físicamente es el equipo, sobre todo pues el director, evidentemente, que es quien también pues, asume el nombre de la película, pero luego, evidentemente, los actores. Entonces es lógico. A mí me gusta considerar la parte musical como si fuera un sastre, es decir, a mí me piden un traje a medida, yo hago un traje a medida. La visibilidad no es necesaria. Lo que es importante es que la música funcione. Y si luego la música cobra vuelo por razones que no tienen realmente que ver con la película, esas son cuestiones secundarias, ¿no? A veces una música puede funcionar muy bien a nivel de la película, pero luego ser menos interesante a nivel de escucha, o al revés, ¿no? Depende del traje a medida que a uno le pidan. Entonces, pues bueno, pero realmente que no me parece lógico que se le dé mayor visibilidad a los actores, desde luego. Bueno, también has puesto música a proyectos como series como Ciegacitas, este documental para la fin del mundo, cortometrajes como Pozo. Digamos de que te mueves en diferentes estilos. ¿Te gusta experimentar con diferentes proyectos que sean muy distintos entre ellos? Sin duda alguna. Un proyecto que no me saca de mi zona de confort y que si al cabo de un rato me doy cuenta de que estoy haciendo algo que ya sé hacer, me suele sonar la voz de alarma, ¿no? Porque digo, hay algo que entonces no estoy haciendo bien. Si no me pone contra las cuerdas a veces algún proyecto, que bueno, es un poco masoquismo musical, pero sí que es verdad que, bueno, pues se suele hacer, o sea, a la hora de un poco de exprimirse a uno mismo, suelen salir las mejores cosas. Y en ese sentido sí me gusta mucho experimentar. No siempre uno tiene, como digo, el espacio suficiente para experimentar, pero cuando me lo dan, desde luego, es una pasada. Por ejemplo, bueno, en Unamuno me lo han dado también en una serie que está pendiente de estreno, en La Templanza, que es una serie para Amazon Prime, es una serie de época, pero el planteamiento musical es más moderno, ¿no? Entonces, pero bueno, no puedo desvelar mucho más, pero espero que, pero bueno, quiero decir que son proyectos que efectivamente vienen y dices, anda, pues vamos a contarlo, pero de otra manera, ¿no? Vamos a ver cómo nos organizamos musicalmente para contar esta historia, y eso me parece que es muy, muy, muy inspirador. Además, bueno, el pasado 11 de diciembre tuviste un concierto por la banda sonora de En las Estrellas. ¿Tú crees que este tipo de conciertos, aunque parece que, digamos, que públicamente no se cubre tanto, luego la gente sí está realmente interesada en acudir a este tipo de conciertos o verlo por televisión? No es que las bandas sonoras al final, hay mucha gente que las escucha. Sí, no, y dentro obviamente las medidas de seguridad que impone el COVID, que evidentemente pues no se podía tener un aforo completo, sí que dentro del aforo permitido estuvimos llenos y para demostrar precisamente que la cultura es segura, que se pueden hacer conciertos. Y desde luego, pues bueno, un poco a tenor de las críticas y un poco de lo que hemos podido escuchar y lo que hemos podido leer, pues ha gustado mucho, ¿no?
evidentemente, pues bueno, para mí era un honor estar con semejante plantel de compositores, tocar con la Orquesta de Radiovisión Española, tocar con ellos, que yo les había dirigido en otras ocasiones, pero tocar con ellos para mí era una novedad y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. ¿En qué momento crees que está ahora mismo el mundo de la música en España? Porque bueno, hay gente que con los nuevos estilos, como música más urbana, dice que, bueno, que ya no se está valorando otro tipo de géneros. ¿Tú qué análisis haces de la situación? Bueno, eso es un poco la pregunta del millón. Siempre ha ocurrido, ¿no? Claro, no sé si te refieres un poco a la diferencia entre la música de concierto, la música clásica o la música contemporánea frente a la música comercial. Es que son dos cosas. La manera de consumir música comercial y música de concierto no tienen por qué ser iguales, ¿no? Una música está hecha pues para... O sea, uno no puede ir a escuchar de la misma manera un concierto de una música que está hecha para masas, para millones de personas, que una música que está hecha para entenderla desde un punto de vista más contemporáneo, no escucharla desde el corazón, sino a lo mejor desde un punto de vista más analítico, más cerebral. Y ambas se disfrutan igual. Lo que es importante es saber qué es lo que va a escuchar uno, ¿no? Y cómo va uno a... No me gusta la palabra consumir, pero sí a recibir esa música. Entonces, pues bueno, esto siempre, desde que existen las grabaciones, desde que existen los conciertos, de hecho, siempre ha existido esto, ¿no? Está la música popular, digamos, y luego la música a lo mejor un poco más culta. Ambas son válidas. Creo que ambas tienen que existir. O sea, no solo una música comercial sería un mundo muy pobre si no hubiera una música más desarrollada, más elevada, pero al mismo tiempo hay veces que me apetece mucho ir a un concierto de música con todo el mundo y escuchar cosas que me hagan bailar, que me hagan disfrutar, sin necesidad de que sea algo tremendísimamente intelectual, ¿no? Pero lo bueno es que creo que, bueno, que estamos venimos de un siglo donde precisamente ha habido una explosión, se ha desarrollado precisamente el mundo de la grabación y precisamente ha habido una expansión de los músicos y de las capacidades de creación que bueno, lo importante es que esto siga adelante y se sigan viviendo tendencias pues para que la música, precisamente las tendencias crezcan, ¿no? Eso tiene que estar siempre en movimiento para que la música siga desarrollándose. Realmente los dos podéis coexistir y no hay ningún problema. Pero muchas veces como que pensamos desde fuera que puede haber cierta rivalidad, pero en verdad cada uno puede estar cohabitando juntos. Sí, a veces, como digo, pues claro, a ver, depende también un poco de la formación y la educación musical. No es muy habitual, por ejemplo, a lo mejor en Berlín o en Alemania, que falten entradas para un concierto de música contemporánea, que haya peleas, ¿no? Pues como casi reventa para entrar en un concierto de música que yo entiendo que a mucha gente le puede sonar a música muy rara. Sin embargo, es una música que se disfruta mucho. La cuestión es por qué en España a lo mejor ocurre menos. Creo que es una cuestión de educación musical y de quizás algunos prejuicios a este tipo de escucha o no entender muy bien qué es lo que se está escuchando. Yo mismo entré en el Conservatorio Superior de Madrid con ideas muy preconcebidas de cómo yo quería o que pensaba que tenía que ser la música y afortunadamente he tenido maestros y maestras excelentes que me han abierto y me han enseñado a componer y a entender otros tipos de música y ahora las disfruto muchísimo. Entonces creo que al final es una cuestión de apreciación musical y de educación musical. Quizás eso es lo que más falte, ¿no? El permitir que otras músicas se puedan entender, porque en el momento en que se puedan entender, pues uno tiene la capacidad para disfrutar de muchísimas más músicas, ya desde reggaetón hasta una música prácticamente electrónica o hecha a base de ruido o música totalmente contemporánea y espectacular, ¿no? Como hay algunos conciertos. Como antes hemos comentado, hasta que llegaste al mundo de la música pasaste por otras facetas de comunicación. ¿Nunca es tarde para encontrar tu verdadera pasión? Desde luego que no. Es lo más bonito que creo que le puede pasar a uno, ¿no? Encontrar una vocación. En mi caso, además, es que fue como una revelación. Yo hacía música, pero no me lo tomaba en serio y un día digo, pero es que esto es lo que yo quiero hacer. Y básicamente, pues cuando uno tiene una llamada así, uno tiene que dejar todo. Es verdad que tiene un precio, hay que pagar un precio porque es muy complicado
Pero es muy bonito encontrar un camino así, porque uno tiene la certeza de que está en ese camino y sobre todo para mí la música es que es un pozo sin fondo. Cuanto más rascas, más encuentras y más te da y más te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. Pero eso es la parte interesante. Dice, bueno, es que me harían falta muchas vidas para entender esto, ¿no? Y qué profesión hoy en día te da algo así. Y bueno, ya para terminar, bueno, antes has comentado la templanza. Bueno, según IMDb también ahora es la música de la cocinera de Castamar. Sí. Cuéntanos un poco cuáles son tus próximos proyectos, qué es lo que viene tuyo profesionalmente ahora. Pues efectivamente estoy con una serie que todavía no se puede decir mucho, que es La cocinera de Castamar, que es una serie para Antena 3. Estoy pendiente del estreno de La templanza en Amazon Prime, también de una serie de documentales que se llama Atlántico, que es la tercera parte de una trilogía de viajes que hace Daniel Landa, que dentro del mundo documental pues tiene muchos seguidores. Y estoy también empezando a trabajar en un proyecto cinematográfico basado en el mundo del ballet, que tampoco puedo decir mucho más, que es fascinante también, va a ser un proyecto muy bonito. Y al mismo tiempo preparando, pues sí, 2021 nos lo permite, pues varios conciertos. Esperemos que sí, la verdad, porque se os echa de menos que tengáis más conciertos, porque la verdad que los músicos sois de los que también peor lo estáis pasando con las medidas de COVID. Es importante, sobre todo, que creo que lo llevamos demostrando meses, que la cultura es segura y que es necesaria. Es decir, se ha visto durante el primer confinamiento que sin cultura y sin audiovisuales, sin música, sin cultura, vamos, hubiera sido muchísimo más difícil, ¿no? Y obviamente hay que dar las gracias a los sanitarios, porque sin ellos no estaríamos teniendo esta conversación, pero es importante, pues bueno, obviamente desde mi gremio, pues tener en cuenta que hay que seguir apoyando la cultura y evidentemente a los músicos, que son quienes la realizan, ¿no? Además, ya por salud mental también se necesita la cultura, y porque bueno, una sociedad sin cultura sería muy complicado de avanzar. Así que sí, yo espero en 2021, por favor, que tengáis conciertos, que la cultura se abra y que podamos volver a ir a veros. Ya digo, a todos nos haría muy felices, desde luego. Pues muchísimas gracias. Te escucharemos, porque verte no te vamos a ver en las películas en las que estás. Y nada, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y lo mismo digo, que tengáis un fin de año excelente. Y vosotros las instrumentaréis. Tenemos que matar. Matar y matar. Me retienen en rehén, no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, será aquí en mi casa.